Las bibliotecas son lugares de conocimiento, silencio y a veces algo más. Dicen que el pasado deja huellas, que los lugares antiguos guardan secretos, y que, si te quedas demasiado tiempo en la biblioteca equivocada, puede que no salgas solo. En mi universidad hay una regla no escrita: nunca te quedes hasta el cierre en la biblioteca. No importa si tienes exámenes, si necesitas estudiar o si crees que todo es un simple rumor. Porque cuando las luces comienzan a apagarse y el silencio se vuelve sofocante, empiezas a escucharlos. Esa noche me quedé más tiempo del debido. La biblioteca estaba vacía, la luz tenue y amarillenta de las lámparas apenas iluminaba los pasillos de estanterías. El reloj marcó las 2:37 m cuando lo escuché por primera vez. Pasos, lentos, casi arrastrados, como si alguien descalzo caminara entre los libros, justo detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada, solo libros viejos y un pasillo que se extendía en la penumbra. Respiré hondo y traté de concentrarme en mi lectura. Pero cuando volví a bajar la mirada, había un libro abierto frente a mí. No lo había tocado, y en su página solo había una frase subrayada con tinta roja: no mires atrás. Cerré el libro de golpe y me levanté. Algo no estaba bien. Empecé a caminar hacia la salida, pero los pasos me siguieron. Cada vez que me detenía, se detenían. Cada vez que avanzaba, los sentía más cerca. No podía ver a nadie, pero sabía que había algo allí, y entonces la última lámpara parpadeó y se apagó. Corrí entre los estantes sin mirar atrás. Sentía algo pegado a mi nuca, respirando en mi oído. Pero cuando por fin llegué a la salida, el gran espejo de la biblioteca reflejó algo imposible. Yo estaba ahí, pero no estaba solo. Una figura oscura, alta y sin rostro, se aferraba a mi espalda. Desde esa noche nunca volví a estar solo. Porque cada vez que paso por un espejo, veo algo más detrás de mí. Y cada vez que leo un libro en la biblioteca, una página se pasa sola. Las bibliotecas están llenas de historias, pero algunas siguen escribiéndose solas. Si alguna vez te quedas solo en una biblioteca y escuchas pasos entre los estantes, no mires atrás, porque puede que ya no estés solo. Las fotos capturan momentos, personas, recuerdos, pero a veces capturan cosas que no deberían estar ahí. En mi escuela hay un viejo anuario del que nadie habla. Un estudiante lo encontró por accidente, y lo que vio dentro cambió su vida para siempre, porque detrás de cada persona en esas fotos había alguien más. Todo comenzó cuando los profesores decidieron hacer una exposición con recuerdos antiguos del colegio. Entre libros y trofeos viejos había un anuario de hace un año, uno que no recordaba haber visto antes. Lo abrí y al principio todo parecía normal. Sonrisas congeladas en el tiempo, estudiantes posando en los pasillos, hasta que noté algo extraño. Había una figura oscura detrás de cada persona, alta, delgada, de rostro borroso, y lo peor es que nadie más parecía notarlo. Pregunté a mis amigos si recordaban a alguien así en la escuela, pero todos me miraron confundidos. No hay nadie más en esas fotos, dijeron. Me estaban mintiendo. Tenía que comprobarlo por mí mismo. Esa noche me quedé en la escuela. Esperé hasta que todos se fueran. Con el anuario en las manos, caminé por los pasillos oscuros, comparando las fotos con la realidad, hasta que llegué al aula de la última foto, y lo vi. Alguien estaba ahí, la misma figura de las fotos. Estaba de espaldas, inmóvil, como si esperara que dijera algo. Pero cuando di un paso atrás, se movió. Corrí hasta la oficina del director y le exigí respuestas. Cuando mencioné el anuario, su rostro se puso pálido. Abrió un cajón, sacó el mismo libro y lo hojeó con manos temblorosas. Pero esta vez, la figura no estaba en las fotos. Nunca mires un anuario solo, de noche. Eso fue lo único que me dijo, antes de cerrar el libro con fuerza. Al día siguiente volví a buscar el anuario. Había desaparecido. Y lo peor es que en las fotos de este año, ahora hay una sombra detrás de mí. Dicen que los anuarios guardan los recuerdos de quienes pasaron por la escuela, pero a veces capturan más que eso. Si alguna vez encuentras una figura extraña en una foto, no intentes buscarla, porque puede que ya te esté buscando a ti. Algunas puertas nunca deberían abrirse, algunas habitaciones deberían permanecer cerradas para siempre, pero a veces la curiosidad nos lleva a lugares donde no deberíamos estar. En una escuela antigua, existe un aula que no aparece en los planos, una sala que los profesores evitan mencionar, pero cada cierto tiempo su número aparece en los horarios de clases. Y los estudiantes que entran nunca vuelven a ser los mismos. Todo comenzó cuando mi grupo de amigos y yo recibimos un nuevo horario de clases. Había un aula en la lista que nadie reconocía, el aula 13. Los pasillos eran familiares, hasta que llegamos a un sector del colegio que no debería existir. Las paredes eran más antiguas, la pintura descascarada, y el aire estaba demasiado pesado. Abrimos la puerta y lo primero que sentimos fue frío. Un escalofrío que nos recorrió el cuerpo al instante.
El aula estaba llena de pupitres viejos, pero el polvo en el suelo estaba revuelto, como si alguien hubiese estado ahí momentos antes. Es solo un aula vacía, dijo uno de mis amigos, pero en la pizarra había nombres escritos con tiza, nuestros nombres. Intentamos reírnos, pensar que era una broma, hasta que la puerta se cerró sola detrás de nosotros, y los nombres en la pizarra comenzaron a borrarse, uno por uno. Fue entonces cuando vimos las sillas moverse. Uno de los pupitres se arrastró solo, golpeando la pared con violencia. Mi amigo gritó, pero el sonido se apagó de repente, como si el aula hubiera absorbido su voz, y en ese momento nos dimos cuenta. No estábamos solos. En el fondo del aula había un espejo sucio y agrietado. Cuando miramos en él, vimos sombras. Figuras encorvadas, de piel pálida y ojos huecos. Nos estaban observando. Retrocedimos, pero nuestros reflejos no se movieron. Se quedaron ahí, sonriendo. La puerta se abrió de golpe y corrimos sin mirar atrás, pero cuando llegamos al pasillo el aula ya no estaba. La puerta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente intentamos preguntar a los profesores sobre el aula 3, pero nadie supo de qué hablábamos. Aquí nunca ha habido una sala con ese número, dijeron. Pero lo peor fue cuando revisamos nuevamente los horarios. El aula 13 ya no estaba en la lista. Ahora en su lugar había un nuevo número, el aula 14, y alguien más sería llamado a entrar. Hay cosas que no deberían existir, cosas que desafían la lógica, que parecen normales, hasta que las miras demasiado de cerca. En mi escuela hay una historia que pocos se atreven a contar, la de un marcador que nunca se queda sin tinta. Pero lo peor no es eso, lo peor es que a veces escribe solo, y lo que escribe nadie debería leerlo. Era una escuela común. Salones desgastados, pupitres con rayones, profesores aburridos. Pero el aula 6B tenía algo extraño. Siempre la dejaban abierta incluso cuando no había clases ahí. Y en su pizarra siempre había algo escrito, aunque nadie recordaba haberlo puesto. Un día, el profesor de historia entró y notó que su marcador seguía escribiendo, aunque nunca lo había recargado. Debe ser de los buenos, bromeó, pero pronto dejó de ser una broma. Algunas frases aparecían solas. No quiero estar aquí, no mires atrás. Los alumnos pensaron que alguien estaba gastando una broma, hasta que una noche, una cámara captó algo imposible. Los conserjes instalaron una cámara en el aula para descubrir al bromista. Pero cuando revisaron la grabación no había nadie, solo el marcador, escribiendo por su cuenta, y lo que escribió ese día hizo que cerraran el aula. No queda tiempo, él viene. Una noche, un estudiante se quedó hasta tarde, quería ver con sus propios ojos lo que pasaba en el aula. Entró en silencio, con su linterna en mano. La pizarra estaba limpia, pero entonces el marcador se levantó solo y comenzó a escribir. Estás aquí. El chico quiso correr, pero el reflejo en el vidrio de la puerta no era el suyo. Era otra cosa, una sombra, con una sonrisa demasiado ancha para ser humana. Corrió fuera del aula. Al día siguiente intentó contar lo que vio, pero la pizarra tenía un mensaje nuevo. Ahora eres parte de la historia. Dicen que el aula 6B sigue abierta. Dicen que el marcador aún escribe solo. Si alguna vez ves que una pizarra tiene palabras que nadie recuerda haber escrito, no las leas en voz alta, porque tal vez, solo tal vez, no fueron escritas para ti.